La Ilustración, también llamada Siglo de las Luces, es un periodo que se llevó a cabo en el siglo XVIII. Fue caracterizado por un radical proceso de transformación de las mentalidades. La sociedad empezó a implantar su interés en el racionalismo, la búsqueda de la felicidad, en la bondad natural del hombre, el optimismo, el laicismo y sobre todo, a la libertad. Aunque fue un movimiento iniciado en Francia, no tardó mucho en esparcirse por Europa y después al Nuevo Mundo. Por el mismo tiempo en el que se llevaba a cabo la Ilustración, el rey de España, Carlos III, decidió aplicar una serie de medidas económicas, políticas y sociales, conocidos como las reformas borbónicas. Su finalidad era la de explotar más eficientemente a sus territorios en América, especialmente en la Nueva España, ya que el rey se dio cuenta de que su riqueza y potencial y de los beneficios daría muchas cosas a España. Entre las reformas están las siguientes, cuya aplicación estuvo a cargo de José Gálvez, viceministro de la Nueva España. Crear un ejército en la Nueva España. Un desorbitado incremento de impuestos bajo pena de azotes a los indígenas que no cumplían. Prohibir que criollos y mestizos accedieran a cargos públicos y eclesiásticos, que solo fueran ocupados por peninsulares. Prohibir matrimonios entre las distintas clases sociales. Pero entre lo bueno, se fundó la Academia de Artes de San Carlos. Para dotar fondos a las instituciones de beneficencia, se estableció la Lotería de San Carlos. Expulsar a los jesuitas del trono español. Influidos por las ideas de la Ilustración, América del Norte se negó a pagar los altos impuestos de la corona inglesa en 1774, iniciando así su lucha por la libertad. Para 1776, el rey Jorge III de Inglaterra contrató a mercenarios alemanes para combatir a los colonos. Esto ocasionó que odiaran aún más el gobierno inglés y se prepararan para la guerra. De esta manera, Thomas Paine se encargó de distribuir las ideas de independencia. George Washington formó batallones improvisados y Benjamin Franklin fue a solicitar ayuda a Francia, que acepta por su rencor hacia Inglaterra por ganarles en la Guerra de los 7 años. A su vez, esto involucra a España, ya que la realeza de los dos países estaba vinculada. Inglaterra es derrotada y la independencia de las 13 colonias inglesas de América se vuelve un ejemplo como para América, como también para Europa, que empezaba a tener el deseo de libertad y el respeto a los derechos del hombre. Las monarquías absolutas llegaban a su fin. Al haber apoyado el movimiento, Francia vino una crisis económica y fue influido fuertemente como ideas de independencia y libertad, lo que provocaron su propia revolución, la Revolución Francesa. Inició en 1789, con el levantamiento en armas de su gente y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. El resultado del movimiento fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento fundamental que define los derechos personales y colectivos que serían la inspiración para los ideales de los insurgentes novohispanos. Tiempo después de la Revolución Francesa, Napoleón se autodeclara emperador. Cegado por su poder, empieza a conquistar Europa, lo que ocasiona que en 1805 se creara una alianza entre Austria, Rusia, Nápoles y Suecia, para poder detener el poder del Imperio francés. Debido a esto, España se ve involucrado en otra guerra con Inglaterra. Para esto ordenó la construcción de una gran flota naval, que obligó que adquirieran los americanos. La inversión falla, pues son derrotadas por las fuerzas inglesas. Tras la pérdida vino la tragedia económica. El rey debía pagar las deudas de la corona, y no tenía dinero para hacerlo. De esta manera, Carlos IV, ocupando el lugar de su padre, Carlos III, decide expropiar los derechos de crédito que la Iglesia tenía contra miles de personas que habían pedido préstamo. El decreto iba dirigido a las colonias americanas, a quienes exigió el pago de sus deudas en el plazo máximo de 1 año, bajo la pena de que sus bienes serían embargados a favor del rey. Esto causó que muchos novohispanos conocieran la ruina, ya que sus empresas y negocios quebraron. Por consecuencia, hubo desempleo, y la desesperación llegó al máximo. En 1808, España permitió el paso a su territorio a las tropas francesas, con el fin de invadir Portugal, pero estando dentro,
Napoleón decidió conveniente invadir España. Tras estos eventos, Carlos IV cede la corona a su hijo Fernando VII, pero este no pudo hacer nada contra el ataque francés. Napoleón los toma como prisioneros en Francia, donde los obliga a ceder el trono a su hermano José Bonaparte. En la Nueva España, la posición, el prestigio y el orgullo de ser descendiente de conquistadores, además de la ascendencia hispánica que gozaban, la posición social que tenían los criollos había cambiado. Primero en el siglo XVII, cuando la corona atacó las encomiendas e instaló en el virreinato una burocracia de funcionarios peninsulares que los excluyó de los puestos directivos. Y después en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas. Esto causó un problema de identidad en los criollos. Ellos eran americanos por nacimiento. Su vida y aspiraciones solo podían cumplirse en la tierra donde habían nacido. De esta idea nació el nacionalismo criollo, que consistía en la identificación de los criollos con el pasado prehispánico y en la exuberante naturaleza americana, dos elementos que los separaba de los españoles y afirmaban su identidad con la tierra de nacimiento. Los principales elegidores de las riquezas americanas fueron Juan de Torquemada, Agustín de Betancourt y Carlos de Sigüenza y Góngora. Las rebeliones de parte de los indígenas fueron numerosas debido al mal gobierno de la Nueva España, pero el primer intento de independencia surgió en 1808, de forma pacífica entre los miembros del virreinato de origen criollo, quienes tras ser destituido el rey de España por los franceses, consideraron que el pacto social entre el rey y sus gobernados se terminaba. Así dio inicio el síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, dirigido por Francisco Primo de Verdad y Ramos. El movimiento fracasó y fue acusado por la Inquisición de expresar concedos contrarios a la religión. Días después fue asesinado. Con esto terminó el primer intento de independencia. 2 años después, en Querétaro, se reúnen distinguidos ciudadanos: el capitán Ignacio Allende, Juan Aldama, Joaquín Arias, Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, su esposa Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Hidalgo y Costilla, deseosos de iniciar un movimiento, pero esta vez con el apoyo del ejército. Sin embargo, son descubiertos el 13 de septiembre de ese mismo año y se ordena su aprehensión. Pero antes de que se consiga hacer algo, Josefa Ortiz de Domínguez se entera y avisa a Allende. Cuando Hidalgo se entera, decide levantarse en armas el 15 de septiembre junto con pueblerinos y presos con la Virgen de Guadalupe, como estandarte y símbolo de los insurgentes. Después de que inició el levantamiento en armas, el movimiento quedó en manos de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Bajo su mando, el movimiento se caracterizó por ser desordenado y caótico, que alcanzó algunas victorias sangrientas, pero debido a la indisciplina de las tropas y desencuentros que tuvieron Hidalgo y Allende al mandar, terminaron fracasando. Aún así, Hidalgo pudo expedir 2 decretos importantes en diciembre de 1810, la abolición de la esclavitud y la restitución de tierras. Finalmente, Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados el 26 de junio de 1811 en Chihuahua y un mes después, el 30 de julio, Hidalgo. Tras el fusilamiento de Hidalgo, el movimiento de independencia fue encabezado por José María Morelos y Pavón y el Congreso de Anáhuac. Morelos empieza su carrera militar como uno de tantos caudillos salidos de las filas del bajo clero. Sus ideas y disposiciones políticas fueron la expresión paulatina del movimiento político de la libertad. Su ejército era pequeño, disciplinado y ordenado. Siempre tenía una selección de los mejores hombres de cada pueblo, jóvenes fuertes y conocedores del manejo de las armas. Siempre prefirió pocos soldados, pero competentes. La Junta de Zitácuaro fue un consejo formado en la villa de Zitácuaro, a instancia de Ignacio Rayón, quien quedó como uno de los jefes del movimiento independiente luego de la muerte de los primeros caudillos insurgentes. El consejo fue el primer intento formal de dotar de una estructura política al movimiento. Entre 1811 y 1813, la Junta representó la máxima autoridad política e intentó reunir bajo un solo mando a todos los grupos insurgentes que se encontraban en armas. Posterior a la Junta Suprema de Zitácuaro, surgió el Congreso de Chilpancingo, convocado por Morelos el 13 de septiembre de 1813. Este sería el primer congreso independiente. En este se abolió la esclavitud,
Se establecieron los derechos del pueblo, sin distinción de clases sociales. Se ordenó el reparto de tierras y se votó la Declaración de Independencia del trono español. Un día después, durante el Congreso, Morelos dio lectura a los sentimientos de la nación, un documento que escribió basado en los ideales de la Ilustración y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Mientras tanto, en España, la Constitución de Cádiz había sido promulgada en 1812, durante el dominio de José Bonaparte. Esta constitución pretendía limitar el poder absoluto del rey y otorgar más derechos a las colonias, permitiéndoles tener sus propios representantes en las Cortes de Cádiz. En la Nueva España, la Constitución resultaba más peligrosa que los propios insurgentes, ya que si se aplicaba, los peninsulares y la Iglesia Católica perderían dinero, prestigio y poder. 2 años después, en 1814, se promulgó de parte del Congreso de Chilpancingo la Constitución de Apatzingán, que rechazaba la monarquía y establece la república, constituye el principio de la soberanía popular y organiza un gobierno republicano. Al mismo tiempo, Fernando VII regresa a España, lo que pospone el indulto a los insurgentes por 30 días. Finalmente, la etapa termina con la captura y fusilamiento de Morelos en 1815. La tercera etapa abarcó de 1816 a 1820. Fue un periodo de resistencia, ya que el movimiento insurgente se vio debilitado. Lo lideraron hombres como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Juan Álvarez y Javier Mina, entre otros, aunque en ningún momento se vio en peligro la autoridad virreina. La última etapa se desarrolla en 1821 y fue encabezado por Agustín de Iturbide, un joven criollo ambicioso típico de la élite provincia novohispana. Tuvo una actuación destacada en el ejército realista y los triunfos que logró en contra de los insurgentes le valieron varios ascensos de su vida militar, hasta que fue llamado para luchar contra un último grupo insurgente encabezado por Vicente Guerrero, que le hizo sufrir varias derrotas, hasta que cambió de estrategia y convence a Guerrero de que ambos luchan por un fin en común y que unan sus fuerzas para alcanzar la independencia. Finalmente Guerrero acepta, y juntos proclaman el Plan de Iguala, que proponía las 3 garantías: independencia, religión y unión, representadas en una bandera de colores verde, blanco y rojo. Además planeaba fusionar los 2 ejércitos, el insurgente y el realista, para formar el ejército trigarante. La independencia finalmente se consumó el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, y cuando Juan O'Donojú, último virrey de la Nueva España, firmó los tratados de Córdoba en los cuales reconoció la libertad de la colonia española.